El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, donde vamos a hablar de esta iglesia, la cual a través de ella el Señor también nos dará un mensaje a nosotros como iglesia. Amén. Así que le invito a que ahí en su casa cierre sus ojos, levante su mano y acompáñeme en esta oración. Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra. En este día te pedimos que hables a nuestro corazón. Disponemos nuestros oídos para oír tu palabra, nuestro corazón para atesorarla y nuestra mente para que tú hables a nuestras vidas, corrigiéndonos y enseñándonos, basándonos en tu palabra para tener victoria y salvación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, porque retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré y haré contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Este es un pasaje muy importante y muy bueno de la palabra de Dios, que nos va a enseñar ciertas cosas que son buenas y ciertas cosas que son malas dentro de la iglesia. Este pasaje habla de varias iglesias, esta es la tercera, y haciendo un repaso de las 2 primeras, la primera iglesia, si usted recuerda, la iglesia de Éfeso, fue la iglesia que tenía muchísimo conocimiento, pero había perdido el primer amor. Y el Señor le dice: arrepiéntete, porque si no vendré a ti y te quitaré el candelero de su lugar. O sea, le decía: te quitaré directamente de la iglesia. Porque una iglesia que no tiene amor, un hombre de Dios que no tiene amor, un pastor que no tiene amor, un líder que no tiene amor, alguien que no tiene amor, no puede ser parte de algo tan glorioso como lo es la iglesia en este tiempo. En este tiempo la iglesia necesita este condimento tan especial como el amor. Luego continuaba con la iglesia de Esmirna, que fue el día domingo, la iglesia perseguida, la iglesia atribulada, aquella iglesia que no dobló rodillas ante la sociedad ni ante el César. Una iglesia que trabajó muchísimo para que la palabra de Dios se manifestara de acuerdo a como los apóstoles ya lo venían determinando, que todo aquel que pone la mano en el arado es necesario que no mire hacia atrás, como dijo el Señor Jesucristo, sino que estaban dispuestos, como dijo el apóstol Pablo, a dar hasta su vida por la causa de Cristo. Dijo: para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia, porque el premio supremo, el supremo llamamiento tiene un premio, como lo dijo en la iglesia de Esmirna. En el libro, al final, le dice: yo le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Y le dice: es necesario que permanezcas fiel. Entonces, ahora continúa una iglesia que no era tan fuerte como lo fue la iglesia de Esmirna. La iglesia de Éfeso se caracterizaba por su conocimiento, la iglesia de Esmirna por su fortaleza espiritual y porque había permanecido en la palabra de Dios, al punto
que la iglesia de Esmirna no tiene ninguna queja del Señor. Si repasamos un poquito, la iglesia de Éfeso, Jesucristo le dice: tengo algo contra ti, que no has perseverado en el primer amor, así como cuando me conociste. Entonces la iglesia de Esmirna dice: yo te amo y te tengo preparadas estas bendiciones, porque sé y conozco que has sido perseguido, has padecido por mi nombre, y como lo leímos el domingo, Cristo dijo: hay bendiciones especiales para los que padecen por su nombre y por su causa. Es necesario que lo podamos entender de un principio. Entonces, continúa con la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia, vamos a hablar un poquito de contexto histórico, era una iglesia que estaba situada a 12 kilómetros, miren, a 12 kilómetros de la iglesia de Esmirna. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención de estos 12 kilómetros. Es como decir, de aquí a 12 kilómetros sería, hablando de Chimbas, hablando de aquí a la ciudad de Pocito. Estamos hablando de muy poquito el lugar, la distancia que había de una ciudad a otra. La diferencia es que la iglesia de Esmirna, 12 kilómetros, sucedía una situación muy distinta a la de la iglesia de Esmirna. Sucedía todo lo contrario. Era una iglesia que tenía muchas bendiciones gubernamentales, tenía bendiciones con los políticos, y aquí empieza esta historia, que es la iglesia de Pérgamo. A 12 kilómetros de Esmirna, donde muchos morían por la causa del Señor, sucedía algo muy distinto. Lejos de ser perseguidos, eran una iglesia permisiva. Allí donde usted está, escuche bien esto que le estoy hablando, porque es muy importante. Una iglesia permisiva. La iglesia de Pérgamo era la iglesia que permitía dioses ajenos y ayudaba a construir templos a distintos dioses. La iglesia de Pérgamo era una iglesia próspera. La ciudad de Pérgamo era una ciudad próspera porque se caracterizaba por dos cosas. Ellos tuvieron un rey llamado Eumenes II. Eumenes II. Este hombre pudo lograr hacer el primer pergamino. El primer pergamino fue construido, creado en la ciudad de Pérgamo. Por esto es que el nombre se le destina de esa manera. Se le dice Pérgamo por la capacidad de poder haber creado el primer pergamino. Eumenes II construye una estatua, un templo al dios Zeus. Este dios Zeus era un dios muy importante en la cultura greco-romana. Los griegos lo tenían como un dios supremo, el dios que era encima de todos los dioses. Entonces, cuando el gobierno de aquella ciudad de Pérgamo ponía aquella situación, se ponía en esa situación de poder hablar de lo que ellos querían, el gobierno les imponía algunas situaciones. El gobierno de Pérgamo les dijo: yo no quiero que anden hablando que Jesucristo es el Dios de Zeus. Entonces la iglesia de Pérgamo accedió a no discutir ni a perseverar en ninguna cuestión que dijera que Zeus no era Dios. O sea que los de Pérgamo tenían un problema, que eran muy permisivos. Pero esto se había dado porque era muy distinto a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna tenía la característica de que los discípulos que ellos tenían eran gente fiel. En cambio, la iglesia de Pérgamo le sucede algo distinto. Miren, aquí empiezan los problemas con la iglesia de Pérgamo, porque en el versículo 12, que habla de la espada aguda de dos filos, dice esto. Cuando habla de la espada aguda,
la mira a Pérgamo y dice, escúchame, yo que tengo la palabra que nunca vuelve vacía, la palabra que va con poder y siempre obtiene lo que yo he dicho que va a pasar, a lo que yo le envíe, eso va a suceder, dice el Señor. Esta espada que cuando va, también corta hacia adelante, pero también corta hacia atrás. Les quería decir, yo, el que digo, el que permanezco, el que afirmo que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, les digo esto. Así comienza, el de la espada de doble filo, el de la palabra firme, el de la palabra que permanece para siempre, les dice esto. Y en el versículo 13 comienza con el yo conozco tus obras. Como las demás iglesias, el yo conozco tus obras le explica a todas las iglesias, escúchenme, no hay nada oculto, no hay nada escondido que yo no conozca. Conozco las situaciones de cada una de las iglesias y sé lo que ocultan, sé lo que piensan, sé lo que sienten, sé lo que están pensando. Yo, el que tengo la palabra de Dios, les explico a ustedes porque les conozco. Y les conozco tanto al punto que ustedes han querido trabajar junto con el gobierno, pero nunca hablaron ni perseveraron en la evangelización. Porque en la ciudad de Pérgamo, como les digo, el dios Zeus era muy fuerte, al punto que los cristianos en aquel tiempo de otras ciudades le pusieron la ciudad de Satanás. Por eso ya vamos a encontrar este término un poquito más adelante. Pero le dice, yo conozco tus obras y... Así es, dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Es decir, que el Señor conoce también nuestro domicilio. El Señor conoce a la iglesia que asiste, el Señor conoce su hogar, conoce sus obras, como dice la palabra. Él tiene el control de lo que hacemos. A veces muchas personas creen que pueden engañar al Señor ocultando una doble vida, ocultando mentiras, cuando en realidad el Señor dice, yo conozco tus obras. Obras habla de lo que haces, habla de lo que dices, más allá de lo que piensas. Muchas veces la gente cree que, bueno, lo estoy pensando, nadie lo sabe, está escondido en mi corazón, nadie lo conoce. El Señor sí. Y muchas veces Satanás usa pensamientos para entrar en la mente y el corazón de muchos cristianos con el fin de confundirles. ¿Y cómo los confunden? Creyendo que están haciendo bien las cosas, cuando en realidad dice la palabra que cuando el corazón está contaminado, eso sale de nuestra boca y contamina a otros también. Por eso el Señor dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Aquí es la situación de la que le hablaba, de la que justamente mi esposa ha dicho algo muy clave, que la gente muchas veces cree que está haciendo bien. Le dice, yo conozco que estás en el trono, en una ciudad donde el trono de Satanás es muy fuerte, hay un espíritu inmundo, hay un espíritu que domina, que se llama idolatría, y esa idolatría en ese tiempo fue el dios Zeus. Hoy día puede ser cualquier cosa, idolatrar algo, puedes idolatrar a cualquier cosa y no darte cuenta. Fíjese cómo dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Mucha gente va a la iglesia y continúa año tras año permaneciendo en la fe de Cristo. Y el Señor le dice, yo lo conozco, lo sé que has permanecido, sé que no has negado mi nombre, como le dice acá. Dice, cuando te han preguntado, tú has dicho, sí, yo soy cristiano, yo estoy haciendo esto, asisto a tal iglesia, tú hiciste todas estas cosas. Es más, dice, no has negado mi nombre ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Hubo muerte de cristianos también allí, en el tiempo de la persecución de Nerón, y no te volviste atrás, dijiste, yo soy cristiano. Eres un gran cristiano, eres el mejor del mundo, quizás puedes ser el mejor cristiano en tu iglesia, pero hay un problema en esto.
que no alcanza con ser un buen cristiano si no hablas del Evangelio de Jesucristo. Cuando uno mora en lugares como este, donde la idolatría se ha multiplicado, y tú no hablas de la verdadera doctrina de Jesucristo, tú no hablas de que Cristo viene pronto, tú no hablas de que el Señor está llamando a la iglesia, está llamando a las personas a un arrepentimiento, tú estás callando, tú estás decidiendo ser un cristiano pasivo, una persona que no influye en ninguna situación, te haces de muchos amigos en la iglesia, de otras iglesias, tú eres el amigo del mundo, pero nunca el amigo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre habla de Cristo. Cuando Jesús les dijo, he aquí yo les envío un consolador, les dijo, Él hablará las cosas que yo ya he hecho, y las mismas cosas que yo he dicho, Él las hablará. Si usted tiene el Espíritu Santo atrapado en ese cuerpo pasivo de decir, yo no he negado a Jesucristo, yo sigo en la iglesia, he aguantado muchas cosas y aquí estoy, eso no es ser un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero habla de la gracia de Dios porque permanece en el amor de Cristo y en la obediencia a Cristo. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si no le hacemos caso justamente a Cristo, a quien seguiríamos? Cristo dijo, por tanto les digo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando dice vayan y hagan, ir y hacer discípulos, está dando una orden. Y no podemos escudarnos o escondernos en esto de que somos cristianos y que, bueno, pero he permanecido, pastor, he pasado años, yo diezmo, yo ofrendo, yo traigo mis primicias en tiempo y forma, yo nunca le he fallado a Dios con las cosas que Él me ha pedido. Eso te lo reconoce. El Señor dice, moras en un lugar difícil, pero has retenido mi nombre, te lo reconozco, y no has negado mi fe, y ni aun cuando ha habido persecución me has negado, porque Dios ama al cristiano que se congrega todo el tiempo, Dios ama al cristiano que permanece en la iglesia, Dios ama al cristiano que ama a sus pastores, a sus líderes, a sus hermanos, pero también Dios te pide que en el amor de Él le hables a otras personas. Este fue el primer error de la iglesia de Pérgamo, que permaneció en la fe, pero no permaneció en el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas. Recuerde siempre, cuando alguien le diga, bueno, pero yo estoy en el Evangelio, entonces predicas. Porque el Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Alguien que va a la iglesia y siempre escucha y siempre se alimenta de la palabra de Dios y nunca la da, no es alguien que sigue el Evangelio, es alguien que va a una iglesia y que recibe la palabra de Dios y la unción, pero no sigue el Evangelio, las buenas noticias, no reparte a los demás lo que por gracia recibió. Entonces podemos continuar, si se entendió bien, podemos continuar con el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí empezamos con una parte muy fuerte y aquí présteme mucha atención, porque esto es... vamos a hablar aún de cosas infiltradas dentro de las iglesias. Balaam era un profeta que seguramente conocía a Dios, al punto que la historia en el libro de Números, capítulo 22 al 25, que después usted lo puede leer tranquilamente, es una historia extensa, pero muy rica, en cómo se mueve Dios con un profeta, con un pastor, con el ministerio que sea. Era un hombre que conocía la palabra de Dios, era un hombre que entendía a Dios, que hablaba de Dios, era un hombre que había seguido, pero lamentablemente su don lo utilizó para fin y para beneficio
propio. Cuando llegó un momento, él empezó a cobrar por lo que hacía. Ya no alcanzaba con los diezmos, no alcanzaba con las ofrendas de la iglesia, sino que tenía que cobrar por la bendición. Ya empezó a cobrar por esto, al punto que Balac, el rey que quería detener al pueblo de Israel, le dice: escúchame, pídele al mismo Dios al que tú le hablas que detenga al pueblo de Israel porque les tememos. Y Dios le contesta algo muy fuerte. Después le voy a pedir que lo lea. Hoy es muy larga la historia. Dios le dice: no quiero que vayas, no le hagas caso a Balac, porque yo he amado a este pueblo y yo vengo con él. Y Balaam insistía: Padre, pero yo te pido que me ayudes porque esto es una bendición para mi vida. No sé si lo habrá escuchado en algún momento esta frase: esto es una bendición para mi vida. Y Balaam consideró más importante lo que le quería pagar Balac que lo que Dios le había dicho que hiciera, que no fuera a maldecir al pueblo. Al punto que Dios, en su voluntad permisiva, le dice: bueno, ve, pero no lo maldigas. Dios le permite ir hasta el monte a donde le había dicho Balac que se parara. Entonces, Balaam no pudo maldecir en ningún momento al pueblo de Dios, y con el tiempo Balaam se convirtió en un hombre que vendía su ministerio, que vendía la fe. Y este hombre le enseñó a Balac cómo hacer caer, porque como no pudo maldecir al pueblo de Dios, como él conocía la historia de Israel, él conocía a los cristianos que estaban en ese tiempo, entonces dijo: yo conozco, lo llevemos a la vida real. Usted conoce a Juancito de la iglesia, y usted, como siempre se juntó con Juancito, sabe cuáles son sus debilidades, normalmente por qué cae, cómo cae, porque usted siempre lo tiene que apoyar y ayudar. Bueno, él utilizó ese conocimiento para enviarle a alguien a destruirlo. Entonces le enseñó a Balac y le dijo: escúchame bien, Dios, el Dios que ellos traen, el que te va a vencer, la única forma de hacer caer ese pueblo es con lo que a Dios no le agrada. ¿Y qué es lo que no le agrada a Dios? Que se acuesten con mujeres extrañas. A Dios aborrece la fornicación. Dios aborrece el adulterio. Dios aborrece el engaño. Dios aborrece que hagas cosas fuera del matrimonio. Entonces les dijo esto, y Balac, el rey que quería parar el pueblo, dijo: bueno, entonces si no podemos pararlo con una maldición porque está bendecido, hagamos que salga de la bendición. Hizo que el pueblo de Israel envió mujeres de Moab por detrás del campamento para que los hombres que estaban cansados al costado tomaran esas mujeres y pecaran contra el Señor. Entonces un espíritu de mortandad entró en ese pueblo, en el pueblo de Dios, por culpa de Balaam, porque le enseñó a los enemigos a que vieran cómo podían hacer caer el pueblo de Dios. Y esto es de lo que habla aquí. No me voy a extender más sobre el tema porque es riquísima esta historia de Balaam, pero esta tradición, esta postura de Balaam como profeta permaneció en el tiempo. Todos creen que murió cuando murió Balaam, pero no. Dios hace hincapié en el futuro en esta iglesia y les dice: miren, todavía hay gente en mi pueblo que hace pecar al pueblo como lo hacía Balaam, al punto que el apóstol Judas en el capítulo 1 habla también de esta práctica en otras iglesias, y usted lo va a poder encontrar aquí en la pantalla, y dice así: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Judas, el libro anterior a Apocalipsis, ya venía anticipando que estos hombres que dicen ser
profetas de Dios, que te vienen y te dicen yo soy apóstol de Dios, y te vienen con estas prácticas raras, donde te dicen si te divorcias, todo va a salir bien, te vuelves con otra mujer y se acabó. Y Dios no lo quiere así. Dios ama a la familia. Dios quiere que permanezcas en el matrimonio. Pero hay ciertos apóstoles y profetas en el último tiempo, como dice aquí, que estaban introducidos en la iglesia, haciendo pecar al pueblo, porque lo que buscan estas personas por lucro, intentan hacer de tu dinero, hacer como dice el apóstol Pablo, de tu vida mercadería. ¿Qué es lo que buscan? Buscan los sentimentalismos, buscan que tú te enriedes en pasiones desordenadas para poder ellos seguir en sus caminos sin tener ninguna presión de parte de Dios, porque ellos necesitan vivir de la gente. Ellos no viven de Dios, porque cuando Dios les dijo no hagas esto, no vayas, ellos fueron igual, intentando hasta lo último para ver si podían hacerle algún daño. Bueno, lo mismo pasa con algunos de los de ahora. No quieren seguir la palabra de Dios, inventan cada historia, se mueven de forma desordenada, creen que el divorcio es una cosa del pasado, y no es así. Dios dice en el libro de Tito que el apóstol Pablo le habla a Tito, a Timoteo y a los primeros pastores, les dice marido de una sola mujer, pero estos hombres corrompen la palabra de Dios al punto que inventan fábulas e historias para que el pueblo de Dios caiga con ellos y ellos puedan justificar sus malas obras. Y entonces continúan y mucha gente cae y después no se puede recuperar. Por eso Dios dijo: estoy enojado, tengo algo contra ti. Que cuando vinieron de otro lado y te dijeron, bueno, si se divorcia, se divorcia, cayó el pecado, bueno, Dios lo perdona, y tomaron en menos lo que Dios aborrece, tomaron como una cosa pasajera, bueno, son cosas que pasan, y naturalizaron a tal punto el pecado que Dios le dice: yo tengo contra ti que he permitido que estas personas permanezcan ahí dentro de la iglesia. Y que mientras tú enseñas la verdad, o por el costado otros están diciendo, bueno, no le hagas caso, tampoco es para tanto. Cuando Dios dice, yo aborrezco estas prácticas, yo no quiero saber nada. Si ustedes son mi iglesia, yo no quiero saber nada con que ustedes eliminen el matrimonio, no quiero saber nada con que anden con dos personas a la vez, yo no quiero saber nada con la fornicación. Y el Señor se lo explica claramente a su pueblo. Le dice: escúchenme, la práctica que más amo es el amor verdadero. Un matrimonio sano, un matrimonio que se puede restaurar. Si tú estás allí y te están pidiendo el divorcio, si tú estás allí y te están diciendo, mira, hay tiempo de divorciarnos, escucha esta palabra que te voy a decir en este momento. Si tú permaneces en la palabra de Dios, Dios te va a honrar y Dios te va a devolver tu familia. No aceptes, pero de ninguna forma, bajo ningún concepto, ningún profeta, ningún apóstol de Dios vendría y te diría, divórciate. Eso es mentira. Un hombre de Dios te va a decir, mira, Dios quiere sanar tu matrimonio, porque esa es la voluntad de Dios desde el principio hasta hoy. Lo primero que constituyó el Señor en la tierra fue el matrimonio. Dijo, y los unió. Y se unieron a Adán y Eva. Lo primero que construyó es que se hicieran una sola carne. Entonces, no escuches a estos Balaam que vienen disfrazados de profeta y de apóstol, ministerio que quedó en el tiempo con la Biblia, pero se disfrazan de grandes héroes y no lo son. Alguien que te ama te corrige, alguien que te ama verdaderamente, que te pastorea en realidad, te dice, escucha, te va a doler un poco, pero la voluntad de Dios es que tú recuperes tu casa. No te vayas, dale tiempo, ora por ellos, ora por tu esposa, ora por tus hijos.
no te enojes, tranquilo, porque el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios siempre te va a decir, no busca lo suyo, no se envanece. El amor de Dios no es agarrar, enojarte y dejar. El amor de Dios no es caprichoso. El amor de Dios siempre va a amar bajo ninguna condición, siempre va a amar libremente y no le va a importar lo que le hagan. El amor de Dios siempre va a estar aún amando aún a los enemigos. Por eso yo te invito hoy a que no le hagas caso a Balaam ni a sus profetas. No le hagas caso a aquellos que vienen con este espíritu y se quieren introducir en las iglesias y bajo el nombre de un pastorado, bajo el nombre de una institución, intentan meter estas herejías dentro de la iglesia, porque en el libro de Mateo capítulo 19 usted lo va a encontrar muy claro. Luego lo vamos a leer, no lo vamos a leer nosotros, usted búsquelo en su casa. Mateo capítulo 19, el Señor les dijo, por la dureza de vuestro corazón se permitió el divorcio. Pero yo les digo, dice el Señor, que desde acá en adelante, el Señor les dice desde acá, desde mi vida, estaba Él en la tierra, les dijo, en que se va con otra, conociendo al Señor, conociendo a Cristo, decides desobedecer mi palabra, cometes adulterio. No hay nada más que hablar. Así les dijo el Señor. Entonces, lamentablemente, Balaam a veces se introduce, como hemos visto en estos últimos tiempos, para hacer perder el pueblo de Dios y hacerlo caer en un mundo como está hoy perdido. El mundo está perdido en estas cosas y así también estamos. Por eso es que es necesario que la palabra de Dios, como dice en el versículo 1, esté en tu boca como la está en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Los nicolaítas, ya lo hablé con la iglesia anterior, tenían estas prácticas sexuales, como les dije, que según ellos eran aceptas delante de Dios, porque el apóstol Pablo dijo, un versículo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Entonces la gente de aquel tiempo interpretó mal las escrituras y algunos siguieron el error de un hombre que también fue parte de la iglesia. Mire usted, en la misma iglesia tenían dos tipos de espíritus introducidos por líderes. Alguien que decía ser un profeta como Balaam, y ahora yo le voy a hablar un poquito de los nicolaítas más profundos. No lo hice en aquel momento porque los expone como una práctica. Aquí ya los introduce dentro de la iglesia. Los nicolaítas, como dice el nombre, son seguidores de Nicolás. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 5. Nicolás fue uno de los que fueron elegidos para continuar con la iglesia. Fue uno de los diáconos de la iglesia primitiva, al punto que fue elegido con Esteban. Si lo podemos leer. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Amén. Este es el Nicolás de donde salen los nicolaítas. Se había hecho tan fuerte la práctica de este hombre, porque con el tiempo se desvió, que se formó una secta dentro de la misma iglesia. Y en Pérgamo se enojó tanto, Dios dijo, también tienes ahí adentro a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. ¿Cómo es posible que te juntes? ¿Cómo es posible que creas que edifica tener una persona con las prácticas sexuales que este hombre había introducido dentro de la iglesia? Entonces,
Nicolás fue uno de los líderes de la iglesia primitiva. Seguramente tiene que haber seguido hasta el final de sus días dentro de la iglesia. Y cualquiera podría verlo como un cristiano elegido por el pueblo, como mi esposa leyó recién. Mire usted, fue elegido con el primer mártir de la iglesia primitiva, con Esteban. ¿Recuerda? Esteban fue muerto con piedras, y cuando fue muerto agarraron las ropas de él y las pusieron en los pies de Saulo de Tarso, que después fue Pablo el apóstol. Fue elegido con Felipe, aquel que pudo hablarle a un eunuco en el camino y lo bautizó en ese momento y le habló del libro de Isaías, un hombre de Dios que podía aparecer en otro lugar, tenía un poder sobrenatural sobre su vida. Dios lo había bautizado con una unción muy fuerte, así como los otros que habían sido elegidos, pero entre esos elegidos estaba uno que era diablo. Como dijo el Señor cuando habló de Judas, dijo: comeré con todos de ustedes, pero uno de ustedes es diablo. Porque lamentablemente, cuando no es corregida una persona desde un comienzo, lamentablemente termina confundiéndose y confundiendo a todos los demás. Por eso mismo es que déjate enseñar, déjate corregir, déjate amar. Permite que el Señor entre en tu casa y no digas que no a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que tenemos para nuestra defensa. La palabra de Dios es la única fuente de poder, la única fuente de sabiduría, la única fuente de unción que tenemos en la tierra fuera del Espíritu Santo. Y cuando uno se quiere desviar por capricho y quiere imponer sus propios sentimientos como Balaam y quiere enriquecerse de alguna forma o buscar la forma de esquivar a la palabra de Dios porque cree que la palabra de Dios es fuerte o firme o muy dura, terminan como esta gente, los nicolaitas. Este hombre Nicolás comenzó bien al punto que lo eligió el pueblo porque era un varón lleno del Espíritu Santo como Esteban y como Felipe, pero lamentablemente con el tiempo empezó a caer en prácticas y al parecer nadie lo corrigió y al parecer empezó a arrastrar cristianos al punto que se armó su propia secta dentro de una iglesia tan bonita como lo era Pérgamo. Gente que permanecía en la fe, gente que estaba llena del Espíritu Santo para estar dentro de la iglesia. Pero esta gente, como los nicolaitas y este hombre Balaam, estas personas habían hecho que la gente de Pérgamo cayera en una muerte espiritual terrible, al punto que ya no hablaban de Dios. Cuando los enfrentaban y les decían: ¿quién es este Dios?, ellos decían: mira, yo soy cristiano, yo no te estoy tratando de convencer a vos. Cuando la palabra de Dios dice otra cosa, que hoy más que nunca tenemos que hablar, porque sabemos que Dios tiene preparado para cada familia una bendición especial, y mucha gente se pierde de esta bendición porque tú no has hablado, como le ha pasado a los de Pérgamo. Y le dice el Señor: yo tengo contra ti esto, que te has quedado en la iglesia y has permanecido ahí. Está buenísimo, yo amo a los que me aman, yo amo los que aman mi templo, amo a los que aman diezmar, ofrendar, dar primicias, ayudar a los pobres y hacer un montón de cosas, porque otros también se escudan diciendo que ayudan a los pobres. Eso no es evangelizar. Evangelizar es hablar las buenas noticias, hablar de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, de hablar de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, del precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario, al punto que, como lo leyó mi esposa hace unos domingos, dijo: en esa cruz están clavadas todas las actas que te acusaban, pero nadie está hablando de estas cosas. Muy poca gente está hablando de esto.
de que el perdón de Dios es puro amor y no es por conveniencia. Por eso en esta noche preciosa, con mi esposa, te decimos que seguramente tú eres un hermoso cristiano, un gran cristiano, una gran persona, un buen hombre de Dios, pero ya tienes que levantarte de esa silla, ya tienes que salir de ese rincón y empezar a repartir lo que Dios te permitió tener a ti. Dios te dio una gracia, Dios te dio una unción, Dios te dijo tú eres importante y yo te llamo hoy a mi servicio, al punto que el Señor dice, el día que naciste yo te escogí, yo te puse nombre y yo te envié. Es necesario que te pongas en el lugar que debes estar, no dejando de congregarte, no dejando de hacer estas cosas que haces, que son increíblemente buenas, pero retomando el amor de Dios que es en Cristo Jesús y hablando de estas cosas, el Evangelio Santo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, si está en tu vida, te va a hacer pensar que tienes que reproducir esto, tienes que hablar de Cristo. Ya no puedes usar tu Facebook para hablar de tus dolores, ya no puedes usar de tu Facebook para decir cuán mal te sientes, para promocionar cosas que no están bien, para hablar de cómo te traicionaron, de cómo te lastimaron. Es tiempo de usar el Facebook, es tiempo de usar las redes sociales en favor del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predica a Cristo en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. Esa tiene que ser tu vida diaria. Y para ir terminando, hablamos del final, de la promesa para los que deciden arrepentirse de haber dejado de hablar del Señor. Y hay una promesa muy especial. Miren, el versículo 16 comienza a hablar sobre esto. Miren. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Te voy a hacer una acotación sobre lo del maná escondido. ¿Por qué maná escondido? Si usted lee la historia de Israel, mientras caminó sobre el desierto, por el desierto, el Señor les dio una comida donde no podía haber comida. Les dijo, dependan de mí. Les dijo, ya no sigas estas cosas, porque estos de Pérgamo se habían sometido al gobierno, al punto que no contradecían que Zeus fuera el Dios del Supremo. Ya no hablaban de Jesucristo para no tener problemas con el gobierno. Y Dios les dijo, escúchame, habla mi palabra, no temas, porque yo te voy a dar de comer de ese maná escondido, ese maná que solo viene del cielo. Por eso habla del maná. Le dice, si tú te arrepientes y te vuelves a mí, yo te prometo que no te va a escasear nunca el alimento en tu casa. Yo te prometo que ya no dependerás de nadie más, solamente de mí. Y no te va a faltar el alimento necesario, no te va a faltar el buen trabajo, no te va a faltar la buena provisión, tener gustos. Porque muchas veces te quejas y dices, ¿por qué yo no puedo tener estos gustos? ¿Por qué yo no me puedo dar estos gustos? Quizá estás dejando de lado la provisión de Dios. Y la provisión de Dios dice, está escondida. ¿Y en dónde está escondida? Solo en el cielo. ¿Y cuándo viene esto? Cuando uno se arrepiente y vuelve a los inicios, y vuelve al primer amor y empieza a hablar del Señor, y ya no tiene temor de hablar a quien sea. Aunque no me reciban más, yo igual les voy a hablar de cómo Cristo vida, de mi vida. Ya no puedes, como te decía recién, usar las redes sociales para hablar de tus tristezas, porque tus tristezas han venido por causa de escuchar a estos como Balaam y los nicolaítas. Dios te invita hoy a arrepentirte de esas prácticas y
y de esos pensamientos y venirte a la última, pero a la última iglesia. A la iglesia que decide representar a Jesucristo con un poder sobrenatural, como dice el libro de Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todos los que quieran hablar de mí, allí yo voy a hablar, y aquellos que decidan hacer esto, yo les voy a dar un poder para sanar. El poder sobrenatural de Dios proviene solo del cielo, y dice: te daré de comer lo que nadie puede comer, porque está escondido solo en esta palabra. Y luego continúa y le dice, les habla sobre otra promesa. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Yo te voy a decir que tiene que ver con una piedrecita. Escúcheme, al que venza y decida caminar en la voluntad de Dios, dice Dios, ya no te van a conocer con el nombre que te conocían. Yo te voy a dar una piedrecita, le podría haber dicho, como en toda la palabra de Dios, habla del zafiro, del diamante, habla del oro, de la plata. En este caso, habla de una piedrecita blanca. Note usted cómo Dios te dice, yo te voy a una piedra santa, algo blanco, algo puro, algo que nadie va a poder manipular. Y si tú sigues mis caminos, mis preceptos, si te pones a predicar como es mi voluntad, yo te voy a dar un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo viene con un ministerio nuevo, con ropas nuevas, viene con familia restaurada, viene con el maná escondido. Dios no te va a decir, hiciste algo mal, ya no te quiero más. Todo lo contrario, como a Pérgamo le dice, escúchenme, durante muchos años ustedes han estado escondidos detrás de personas que los han hecho quedar en la iglesia. Y les dice, durante muchos años nos han tenido guardados y nunca les dijeron que estas prácticas estaban mal. Hoy las estás sabiendo. Hoy Dios te está llamando a un movimiento espiritual diferente. Hoy te llama el Señor a un mover del Espíritu Santo como nunca antes lo hubo en la tierra. Dios te llama a sanar enfermos. Dios te llama a libertar a los cautivos. Dios te ha llamado a cosas grandes, ya no quiere que estés aquí. Dios dice que te va a dar un ministerio. Cuando habla de una piedrecita blanca con un nombre nuevo y que solo tú ibas a conocer, está hablando de que la gente no va a entender por qué te llamas así y por qué haces estas cosas. Dios te está diciendo, te voy a renovar en todas las cosas si decides hacer mi voluntad, y te voy a dar el maná escondido, no te va a faltar nunca nada. Que el Señor te bendiga y te doy esta palabra. La bendición de Dios nunca, pero nunca viene con tristeza. La bendición de Dios solo trae la paz del Señor y solo trae tu familia. Que el Señor te traiga paz y bendición sobrenatural toda la noche y toda esta semana. Amén. Qué bendición poder escuchar la palabra del Señor y entender que nos invita a ser cristianos genuinos, cristianos verdaderos. Hoy el Señor nos ha dado detalles de cómo darnos cuenta cuando alguien nos está llevando a participar de algo incorrecto o cuando alguien está siendo usado por Satanás para hacernos caer en el error. Hoy le invitamos que abra sus ojos, que abra su mente y vea con claridad lo que a Dios le agrada, porque hacer esto es lo que nos llevará al reino de los cielos. Querer nublar la visión, querer hacer como quien dice la vista gorda, algunas cosas que no queremos prestarle atención a lo que la palabra del Señor nos está diciendo, nos puede llevar a una eternidad sin Cristo. Por eso hoy le invito a que juntos hagamos una oración y le vamos a pedir al Señor perdón, porque muchas veces hemos prestado nuestro oído para que personas que están en lo incorrecto, personas que no viven el Evangelio de una forma verdadera y genuina, hayan sembrado una semilla de confusión, una semilla de dolor, de enojo, de tristeza y manipulan la palabra
conforme a sus sentimientos y emociones. Así que yo le invito a que nos acompañe en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces hemos prestado nuestro oído a personas incorrectas. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón y nuestra vida entera para amarte, para atesorar tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas, con el fin de que tu propósito y tu voluntad perfecta sean sobre nuestras vidas, sea sobre nuestra familia, sobre nuestra descendencia, sobre nuestro presente y nuestro futuro, con el fin, Señor, de que tu palabra traiga salvación, paz y corrección a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.